Hola, ¿qué tal? Gracias por concedernos estar con ustedes otra vez. Una situación técnica superada, felices de estar otra vez con ustedes. Así que adelante, José Luis. Gracias, Obed. Y bueno, empezaba yo a decir que nos esforzamos por presentarles a ustedes materiales de calidad que reclaman tiempo de preparación, de estudio, de reflexión, y todo eso con el fin no solamente de que sea útil para ustedes, sino que también para todos aquellos que comparten estos materiales con otros, pues tengan un material de calidad que presentarles a ellos. Y decía que, ya entrando en el tema, que yo siempre he visto la vida como un juego. Y dentro de esta perspectiva existe el juego del dinero, el juego de la familia, el juego de las relaciones interpersonales, el juego del trabajo, en fin. Y justamente por eso diría yo que la vida es como un estadio de juego. En él hay jugadores, espectadores, reglas y resultados. Pero en el estadio solo hay dos lugares donde la gente está por lo regular. O está en la tribuna o está en la cancha. ¿Qué hace la gente que está en la tribuna y qué hace la gente que está en la cancha? En la tribuna y en la cancha la gente lleva a cabo ciertas acciones y ciertas conversaciones. Sin embargo, la acción y el hablar de la cancha son las mismas que la acción y el hablar de la tribuna. No, por supuesto que no, no lo es. Las acciones y las conversaciones que se llevan a cabo en la tribuna contra las acciones y conversaciones que se llevan a cabo en la cancha son totalmente distintas. Las acciones y conversaciones de la gente en la tribuna es con la gente que está en la tribuna, no con la gente que está en la cancha. Por ejemplo, dicen acerca de los que juegan cómo hacerlo, pero ellos no lo hacen. ¿Qué mal lo hizo? Debió de haber corrido más fuerte. ¿De por qué el entrenador no cambia a un determinado jugador? ¿De por qué el delantero, en lugar de tirar, no le pasa el balón al otro que está mejor ubicado? En ciertos momentos animan, otras veces se aburren, pero todas las acciones y conversaciones que en la tribuna tienen en nada inciden en el juego. Entonces, sin importar lo que el espectador haga o diga, el juego no va a ser mejor o peor. Las acciones y conversaciones de los jugadores que están en la cancha lo hacen con la gente que está en la cancha, pero la naturaleza de sus conversaciones son totalmente diferentes a las de la tribuna. En la cancha, el lenguaje de los jugadores no es una descripción del juego, sino que su hablar es con el juego, teniendo como único fin impactar la acción que está sucediendo en ese momento. Porque en ellos hay una intención real de obtener un resultado. Y cuando alguno habla y dice, aquí, pásamela, al mismo tiempo está actuando para que esa acción incida en el juego. Incluso si se queda callado, intenta impactar silenciosamente, dejando que el balón llegue a un jugador mejor posicionado. Cuando al medio tiempo los jugadores están en los vestidores, sucede exactamente lo mismo. Escuchan al entrenador o expresan sus puntos de vista de cómo ajustar su estrategia cuando salgan de nuevo al campo de juego. Es decir, tienen conversaciones de alto nivel para definir lo que van a hacer en la segunda parte del partido. Como pueden observar, las situaciones, actuar y hablar de la gente que está en la tribuna, como dije, es totalmente diferente a las situaciones, actuar y hablar de los jugadores que están en la cancha. Porque en la tribuna se es un espectador, en la cancha se es un jugador activo. En la tribuna hay comodidad, no se corre riesgo alguno. En la cancha se suda la camiseta y se corren riesgos. En la tribuna el lenguaje habla acerca de lo ocurrido, pero no se hacen. En la cancha lo que el jugador dice, pásala, te van, suelta la bola, provoca resultados. En la tribuna la crítica es negativa y destructiva. En la cancha la crítica es constructiva, buscando ganar el juego. En la tribuna, si alguien insulta, agrede a otro o hace cualquiera de esas cosas similares, no pasa nada. En la cancha, cuando un jugador la satisfacción es plena y se vive intensamente cada momento.
En la tribuna, si el resultado no es satisfactorio, la gente abandona el estadio. En la cancha, los jugadores se mantienen en el juego luchando hasta el fin, con el fin de lograr el resultado. Ahora bien, consideren que esos dos tipos de actuar y conversar son exactamente iguales a la forma en que cada uno de nosotros nos relacionamos en el estadio de juego de nuestra vida, en el cual podemos ser simplemente espectadores, actuando y hablando de lo que vivimos desde la tribuna, o podemos ser jugadores comprometidos, actuando y hablando desde la cancha, donde podemos obtener resultados positivos y tangibles en nuestra vida. Se los voy a mostrar gráficamente, llevándolos a que consideren cómo viven en algunas de sus áreas de vida. En este recuadro que ustedes pueden ver están algunas de ellas. Los invito a que las observen con atención. Ahí está el área de las finanzas, el área del trabajo, el área de la pareja, el área de la familia. Me gusta separar la pareja porque hay parejas que nomás son pareja, no tienen hijos. Y cuando hablo de la familia, hablo de los padres que a su vez tienen hijos. En fin, si ustedes observan estas áreas, los voy a invitar a que marquen con una X aquellas áreas en las que dicen, yo en esta área no estoy funcionando. Que marquen con una X y una palomita aquellas en las áreas en las que están funcionando, pero no como les gustaría. Y que marquen con una palomita aquellas áreas en las que están funcionando. Y esto inmediatamente les va a dar a ustedes una radiografía de su vida. Obsérvenlas con detenimiento. ¿Cómo están funcionando en el área familiar? ¿Cómo están funcionando en las finanzas? ¿Cómo están funcionando en el área de la pareja? ¿Cómo están funcionando en su área laboral? ¿Cómo están funcionando en su área espiritual o de religión, como lo quieran llamar? Si lo analizan, ustedes en este instante pueden darse cuenta si están funcionando, si no están funcionando, o si están funcionando, pero no como les gustaría. Ahora bien, consideren que si hay un área de vida en la que no están funcionando, se debe literalmente a que sus acciones, conversaciones o situaciones en las que han vivido discutiendo, quejándose, culpando a Dios, a la vida, al gobierno, o haciendo juicios de sí mismos o de otros por las cosas que no les satisfacen o no han logrado, se debe a que desde la tribuna solo han sido espectadores en lugar de ser un jugador comprometido en la cancha. Y si lo reflexionan, quien desde la tribuna se ha distanciado del juego de su vida, se ha convertido en un espectador de su propia vida, y el impacto negativo ha sido muy grande, porque al seguir actuando y hablando desde la tribuna, ha dejado de disfrutar al máximo su experiencia de vida, y es lo que ha impedido que obtengan los resultados que quisieran para ustedes y para su familia. ¿Cierto, no? Ahora, hay una poderosa pregunta que pueden hacerse quien desee salir de su situación insatisfactoria. Y la pregunta es esta: ¿qué ha faltado que si estuviera presente haría una diferencia? Lo repito, ¿qué ha faltado que si estuviera presente haría una diferencia? Quizá salir del conformismo, de la apatía o la indiferencia ante la situación actual si es insatisfactoria. Tal vez falta de decisión, de definir con claridad lo que quieren, de actitud, de deshacerse de malos hábitos, el ser valiente. Cada quien sabe qué es lo que falta, que si estuviera presente haría una diferencia. Y el solo hecho de que estén escuchando esto, quiero decirles que a partir de ahora siempre tendrán la elección de ser alguien que actúe y hable posicionado como un jugador activo en la cancha, o alguien que actúe y hable sentado pasivamente desde la tribuna de su vida. Y miren,
Esto es muy importante, porque sin duda muchos de ustedes, aunque sea de pasada, algún día verán un partido de fútbol, por ejemplo. Y cada vez que vean ese partido de fútbol, ustedes se acordarán de esto que les estoy diciendo. ¿Cómo estoy viviendo mi vida en esta área? ¿Con intensidad, con satisfacción, con plenitud? Porque estoy en la cancha promoviendo resultados, buscando lograr lo que yo quiero, que es ganar el partido, o estoy siendo simplemente un espectador. Y eso ustedes lo van a saber y lo saben desde ahora. Y eso es muy importante, porque con base en esto, en la vida, y me refiero ahora al área que nosotros manejamos en este podcast, que tiene que ver con el área financiera, nuestro podcast que se llama Tú puedes prosperar. Con base en esto, en la vida, cada persona se forja tres tipos de futuro financiero. El primero es el futuro predecible. Tiene que ver con la forma en que cada quien va a vivir financieramente en función a la forma en que administra su dinero. Para una persona que no lo hace sabiamente, su futuro predecible será desfavorable por varias razones. La primera, vivirá permanentemente limitado, con deudas al hacer gastos que exceden sus ingresos y al acumular a estas deudas intereses y otros cargos, hará que su deuda crezca e incluso que su crédito esté deteriorado. Dos, será incapaz de tener ahorros y de contar con un fondo de emergencia, de tal manera que cualquier gasto imprevisto lo llevará a más deuda y a más estrés financiero. 3. Vivirá con un estrés que afectará negativamente su salud mental y física, sus relaciones personales y el desempeño en su trabajo. Y 4. Vivirá siempre trabajando para vivir, en lugar de trabajar para lograr financiera. Y justamente el futuro predecible lleva al segundo tipo de futuro, el futuro probable, con los siguientes resultados. Número 1, pocas posibilidades de alcanzar metas financieras importantes, como son hacerse de una casa propia, con tener capacidad para invertir e incluso lograr tener un negocio propio, que son activos que pueden generar ingresos en el futuro. En suma, formar un patrimonio que se deje como herencia para los hijos. Número 2, va a evitar tener ahorros para emergencias como problemas de salud, la reparación del vehículo, la pérdida del empleo. ¿Y esto a dónde lleva? Que deja a la persona vulnerable ante estos imprevistos. Número 3, calidad de vida reducida, porque se limitan las oportunidades para disfrutar de actividades con la familia, con los hijos, actividades recreativas o actividades como salir de vacaciones cuando menos una vez al año con la familia, sin posibilidad también de pagar una mejor educación para los hijos, de obtener una atención médica de calidad y por el contrario se obtiene de baja calidad y otras más. Y finalmente, esto llevará a la persona a la tercera situación, el futuro inevitable. Y aquí hay dos puntos que tienen que ver con eso. El primero, vivir con ingresos totalmente limitados después de jubilarse, si es que la persona obtiene una jubilación. Porque en la actualidad, al menos en México, existe algo que se llama, tendrá que depender de sus hijos o tal vez de alguien más, de un familiar, para poder cubrir las necesidades básicas o sus emergencias, lo que llevará a esta persona a vivir el resto de su vida financieramente vulnerable y que cuando sucede, en ocasiones llega a causar tensiones y conflicto en las relaciones familiares. Y aquí por eso yo los invito a que hagan algo importante, que observen sus finanzas. ¿Cómo han manejado sus finanzas en los últimos 2 o 3 años? Véanlo. Me vuelvo a la tabla que dije antes. ¿Cómo está el área financiera? Tiene una palomita, como decimos acá. ¿Por qué? Porque no tengo problemas financieros. ¿Están mejor? Tal vez igual
o tal vez peor. Desde la forma en que lo han hecho, cómo han manejado sus finanzas, ¿qué es lo que ven para su futuro a mediano y largo plazo? ¿Tranquilidad o estrés? ¿Cuál será el futuro probable? ¿Qué es lo que quieren que ocurra? ¿A qué deben poner atención para que eso suceda? Si estuviéramos en un seminario en vivo, los llevaría a hacer el siguiente ejercicio. Respondan o completen la siguiente frase. Por no actuar a favor de mis finanzas, los costos que estoy pagando son... Y hace varios podcasts anteriores yo les contaba mi propia experiencia, cuando yo no manejaba mis finanzas correctamente. Y que un día lloré en un ejercicio que hice parecido a esto, de ver que los costos que estaba pagando es que mi esposa tenía que estar haciendo cosas que no se merecía hacer, como estar vendiendo productos en la calle por tal de ayudar a la economía. Que estaba perdiendo oportunidades de disfrutar con familia porque no había dinero para eso. ¿Cuáles son los costos que podrían tener ustedes? Otra frase para completar. Si continúo manejando mis recursos económicos de forma deficiente, mi futuro predecible, ¿cuál va a ser? No se requiere de mucha ciencia para responder a estos cuestionamientos. Por el contrario, los beneficios que voy a obtener si pongo en orden mis finanzas y sigo los principios financieros van a ser, y anótenos, por supuesto, tranquilidad económica, tranquilidad emocional, más risas, más alegría, menos estrés. Y por último, mi plan de acción para ordenar mis finanzas, ¿cuál es? Y lo he explicado esto en los podcasts anteriores. Valorar el dinero, controlar el dinero a través de un presupuesto. Esto es muy importante. Y miren, cuando llevo a cabo esto, como decía, en vivo, luego de que la gente hace sus ejercicios, los pongo a platicar unos con otros. Hago equipos de 2 personas o de 3 para que compartan sus experiencias. Y la verdad es que lo que surge de ahí mueve las fibras de muchos. Porque incluso lo que alguien dice, alguien no lo había visto, entonces se está viendo en un espejo. Y ese es el objetivo de estas enseñanzas. Que ustedes se vean en un espejo. Que ustedes hagan y tomen las acciones que sean necesarias para poder vivir una vida plena financieramente. Ese es nuestro único objetivo, por el que invertimos tiempo, por el que dedicamos al estudio, como decía al principio, a la reflexión, al análisis. Por que ustedes tengan herramientas para poder, cuando pase el tiempo, voltear hacia atrás y decir, ¿cómo cambió mi vida después de estas enseñanzas? ¿Por qué? Porque son enseñanzas que están dentro de la sensatez, dentro de la prudencia, dentro de la sabiduría. El propósito de la enseñanza es que sean conscientes de que actuar deficientemente en el área de las finanzas tiene un impacto negativo en sus demás áreas de vida. ¿Qué pasa en la relación de pareja cuando hay problemas financieros? Pues hay pleitos, por supuesto. ¿Qué pasa en la forma que se habla con los hijos? Pues también a veces de mala manera, porque la persona está estresada, está muy presionada. ¿Qué pasa en la parte laboral? No hay concentración. Falta concentración porque entonces estoy más ocupado en saber cómo voy a resolver los problemas que tengo encima de mis pagos, de lo que sea. ¿Cómo voy a sentirme físicamente pleno, alegre? ¿Voy a despertar feliz? Por supuesto que no. Estas cosas son importantes. Estar deficiente en el área financiera causa un impacto directo en las demás áreas de vida. Ahora, Albert Einstein dijo, locura es pensar que haciendo las mismas cosas se obtendrán resultados diferentes. Y esto es lo que hace mucha gente. No cambia sus maneras de actuar y piensa que le va a ir mejor. Lo desea, ojalá nos vaya mejor. Ojalá tenga mejor suerte. No hay posibilidad. Porque Salomón lo dijo de la siguiente manera, como el perro vuelve a comerse su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y Salomón utilizó esta expresión bastante gráfica para ilustrar y enfatizar lo desagradable y repetitivo de la terquedad en las acciones necias, en los
que la gente está actuando con insensatez o falta de juicio, gastando indiscriminadamente, que si se persisten en esas conductas van a afectar la economía y, como dije, cualquier otra área de vida, con una inconsciencia total de las consecuencias de las mismas, cuya falta de sabiduría les impide corregir los comportamientos perjudiciales, estos comportamientos perjudiciales. En el podcast anterior hablé de las columnas de la responsabilidad y el compromiso, que son unas de las que sostienen la libertad financiera. E hice ver que cada uno de nosotros somos responsables de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que tenemos. Ahora voy a mostrarles la tercera columna, la que tiene que ver con el ahorro. Y así como la columna relacionada con reconocer el valor del dinero está ligada a la responsabilidad y la de controlar el dinero a través de un presupuesto está ligada al del compromiso, la columna del ahorro está ligada al valor de la puntualidad. La puntualidad es un valor, una cualidad o un hábito que consiste en realizar algo que se ha convenido en el momento establecido y que es una característica valorada tanto en contextos personales como en contextos profesionales, pues refleja la responsabilidad para entregar tareas dentro del tiempo previsto, como un respeto hacia el tiempo de los demás, y lo que poco se toma en cuenta, responsabilidad para cumplir en tiempo los compromisos de pago adquiridos. Y el primer compromiso de pago que cada uno debemos tener es justamente el ahorro, que, como dije antes, consiste en pagarse a sí mismo primero, antes que gastar en otras cosas, antes que destinar dinero a cualquier cosa más. Y voy a mostrar la importancia de esto. Si nos preguntaran ¿con qué relacionamos el ahorro? Estoy seguro que la respuesta más común sería, pues obviamente, con guardar dinero para el futuro o alguna respuesta similar. Lo que nos muestra que al ahorro lo asociamos como uno de los elementos del buen manejo financiero. Pero miren, aquí hay algo interesante. La palabra ahorro tiene una larga historia y ha estado asociada desde tiempos antiguos al concepto de guardar y reservar recursos excedentes para tiempos de escasez. Un ejemplo claro de esto lo narra el capítulo 41 del libro del Génesis, que se conoce como la historia de las vacas gordas y las vacas flacas, cuyo relato enseña sobre la importancia de la previsión y la preparación para tiempos difíciles. Y resalta en esta historia la capacidad de José, del que no voy a contar toda su historia, para interpretar los sueños que tuvo el faraón con la ayuda de Dios, lo que le llevó a su ascenso en Egipto. La historia más o menos está así. El faraón de Egipto había tenido 2 sueños muy perturbadores. En el primero, él vio 7 vacas gordas y hermosas que salían del río Nilo y pastaban en los juncos. Pero luego vio otras 7 vacas que eran flacas y de feo aspecto, las cuales devoraron a las vacas gordas. Pero después, con todo eso, seguían viéndose tan feas como antes. En el segundo sueño, el faraón vio 7 espigas de grano llenas y saludables que crecían en una misma caña. Pero después aparecieron otras 7 espigas, pero esas eran delgadas y marchitas. Y las espigas delgadas devoraron a las espigas que estaban rebosantes. Cuando el faraón, muy angustiado por estos sueños, buscó cómo resolverlo, llamó a todos sus magos y sabios, pero ninguno pudo interpretarlos. Y fue cuando el copero del faraón, aquel que le servía las copas, que tenía una función de servirle el vino, de cuidar que no hubiera veneno en él, recordó a José, quien estaba en prisión y tenía la capacidad de interpretar sueños, porque él también había estado en prisión y había vivido algo similar. Josué fue llamado ante el faraón diciéndole que no sería él, sino Dios a través de él quien interpretaría los sueños. Y luego le explicó
que los dos sueños eran en realidad uno solo y que Dios estaba revelándole al faraón lo que iba a suceder en el futuro. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de abundancia en Egipto. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas representaban 7 años de hambre que seguirían a los años de abundancia. Entonces José así aconsejó al faraón que durante los 7 años de abundancia almacenara el excedente de grano para prepararse para los 7 años que vendrían de gravísima hambre. Y el faraón quedó tan impresionado con la interpretación y la sabiduría de José que incluso lo nombró administrador de Egipto para llevar a cabo este plan. Y bueno, la historia ahí está en el libro del Génesis, lo pueden ver, la historia de José desde antes. Y aquí está en esta metáfora hay algo muy importante, que aunque para este hecho no se utilizó la palabra ahorro, la historia quedó para la posteridad y ahora se dice que hay que guardar en tiempos de vacas gordas para las temporadas de vacas flacas. Es decir, hay que ahorrar. Pero hay otra interesante historia. El término ahorrar procede de la palabra horro, que significa liberto. El liberto era de aquellas personas que en la antigüedad habían sido esclavas, estaban viviendo en la esclavitud. Pero en cierto momento su patrono le concedía la libertad. Y por esta razón, originalmente el verbo ahorrar se introdujo al castellano en el siglo XIII con el significado dar libertad al esclavo o prisionero en el sentido de estar libre de obligaciones o cargas. Y así, el verbo ahorrar se formó a partir de horro con el prefijo a, y aclaro lo que es un prefijo porque es muy importante para esta enseñanza que estoy dando. Un prefijo es algo que se coloca al comienzo de una palabra base para formar una nueva palabra, como en este caso ahorro, se le puso la palabra a, y con ello modificar y enriquecer su significado o para crear una palabra nueva. Entonces, partiendo de ahorro, cuyo significado original fue dar libertad al esclavo o prisionero, en el sentido de estar libre de obligaciones o cargas, al añadírsele el prefijo a, que indica este prefijo dirección o acción, lo convirtió en ahorro. En otras palabras, y además es algo interesante, la nueva palabra ahorro modificó y enriqueció su significado original. Porque ahorro es darle dirección a nuestro dinero o tomar acción para él, para vivir libre, en libertad, en lugar de esclavitud, para estar libres de obligaciones o cargas como las que ocasionan las deudas. Así, ahorrar es anticiparse y prepararse para futuras necesidades y es una práctica esencial para asegurar la estabilidad y el bienestar económico en el largo plazo. En síntesis, el ahorro consiste en evitar gastos innecesarios para guardar y conservar recursos para mantener un fondo de emergencia que ayude a cubrir gastos imprevistos, reparaciones emergentes en el hogar, facturas médicas o pérdida del empleo incluso, o bien para aprovechar oportunidades cuando se presentan. Porque, como Salomón enseñó, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Dando a entender la importancia del trabajo diligente y esforzado, así como el cuidado que se tiene del fruto de ese trabajo. Porque si así no fuera, sería una contradicción. Lo que lleva el ser diligente a la autonomía y a tener dominio sobre otros, lo que no hacen quienes actúan con negligencia. Lo que nos lleva a vivir permanentemente subordinados, a ser dependientes y a estar sujetos a la autoridad de otros. Interesante, ¿no es cierto? En otras palabras, el ahorro es el vehículo que nos lleva a través del tiempo a un objetivo mayor que es construir un patrimonio. Esto demanda tener objetivos claros, saber con qué fin se va a ahorrar y principalmente
requiere estar preparados para manejar el dinero. Y esto es muy importante lo que acabo de decir, porque yo escucho gente que dice, no, yo estoy ahorrando, ¿para qué? No, pues estoy ahorrando. ¿Y no tienes tu dinero? No, pues ahí en el banco. Ni siquiera saben invertirlo, pasarlo ahí mismo en su cuenta a una cuenta de inversión. Ni siquiera saben hacer eso. Y al rato ven algo y se lo compran. Entonces, no tienen un fin determinado. Por eso es muy importante entender que existen tres tipos de ahorro. El primero es el ahorro como un fondo de emergencia, como dije antes, para imprevistos. Por ejemplo, establecer un fondo de emergencia que cubra al menos, para todos los que tienen un empleo, al menos de 3 a 6 meses de gastos. De 3 a 6 meses de gastos. Porque cuando la gente vive el día y pierde el empleo, ¿qué pasa? Empieza el estrés, empieza la solicitud de préstamos, el uso de la tarjeta. Entonces, cada uno de nosotros, si nosotros no tomamos conciencia de esto, o aquellos que dependen de un empleo no tengan conciencia de esto, se van a ver problemas si hay algún imprevisto. Pero es muy importante que no hay que ahorrar lo que queda después de gastar, ya lo dije antes, sino hay que gastar lo que queda después de ahorrar. Y es importante comprar solamente lo que se necesita para dejar dinero para ahorrar. Porque cualquier producto, aunque tenga un mayor o un muy alto descuento, si no se necesita, es un gasto innecesario. Sí, pero es que tenía el 70% de descuento, sí, pero no lo necesitas. Y al rato es un trebejo, una prenda, un algo ahí en el closet, ¿verdad? Que abrimos y uno dice, ¿en qué momento compré todas estas cosas? El segundo tipo de ahorro es para adquirir las cosas que deseamos. Por ejemplo, quiero irme de vacaciones a fin de año, puedo ahorrar para irme de vacaciones. Quiero a lo mejor juntar el enganche para un carro, para una casa, ok, pues ahorro para ese fin. Voy a ahorrar para la educación de mis hijos cuando lleguen a la universidad, perfecto. Ese tipo de ahorro es importante, pero es diferente del otro ahorro. Porque ese ahorro para imprevistos es un ahorro que no se debe de tocar. Y este ahorro que lo hago para un fin determinado, lo voy a gastar en el futuro. Pero simplemente porque no quiero, cuando vaya de vacaciones, pagar a crédito, porque entonces no estoy actuando de la manera correcta, me estoy haciendo de deudas que me pueden generar intereses y toda esa problemática que muchos de ustedes ya saben. Y finalmente, el ahorro para lograr independencia financiera. Eso es muy importante. Cuando tenemos un ahorro para imprevistos, ese ahorro, mientras no se utilice, lo transformamos en un ahorro para la independencia financiera. Es decir, lo estamos haciendo que genere utilidades, que genere ganancias, que genere intereses. Ahí está. Y podemos seguir haciéndolo crecer junto con el otro. Si de repente se surge una emergencia, podemos tomar lo que tenemos de ese fondo. Pero este tercer tipo de ahorro no se toca. Es un ahorro que es para siempre. ¿Por qué razón? Porque es un hecho. La libertad financiera no se construye de la noche a la mañana. No se reconstruye en un año, en 2 años, en 3 años. Se construye a lo largo de la vida. Hay quien, porque se desenvuelve muy bien en los negocios, logra libertad financiera a los 35, a los 40, no sé, a los 50 años. Pero hay quienes llegarán a su edad de jubilación y entonces tendrán suficiente dinero para una vejez que sea satisfactoria. Este tipo de ahorro requiere de tiempo, de esfuerzo y disciplina para mantenerse enfocado en la meta que lleva a este destino, aprendiendo continuamente a multiplicar los ingresos, de lo que vamos a hablar en la próxima ocasión, y a prosperar consistivamente. Y esto es lo que se hace a través de este tipo de ahorros. Es decir, de alguna manera es anticiparse, sembrar semillas para futuras oportunidades y una práctica esencial para asegurar la estabilidad y el bienestar económico en el largo plazo. Porque la libertad financiera, fíjense bien, empieza
no con la cantidad de dinero que se gana, sino con cuánto dinero se conserva e invierte para el futuro. Entonces, la clave es incrementar la capacidad de ahorro en lugar de incrementar la capacidad de gasto. Y esto lo platicaba yo hace unos días con una persona en la oficina a quienes constantemente le estoy enseñando de esto. Y yo le decía, a ver, recibiste participación de utilidades, recibiste un bono, ¿qué tienes de ese dinero? No, es que fue el cumpleaños de mi nieto, tuve que hacer estas cosas. No, no, no. Error. Siempre habrá una excusa. Y por eso la gente vive al día. Es dinero extra que me tocó, es como si no existiera. Lo meto a esa cuenta de ahorros. Porque de la misma manera en que alguien en el pasado sembró árboles con la intención de que en el futuro le dieran fruto, cuando el futuro llegó, esas cosechas surgieron a partir de esas pequeñas semillas que se sembraron. Y lo mismo es con ustedes en este momento. Mientras más pronto siembren sus semillas, más pronto crecerán y darán fruto. Pero si se gastan los excedentes, nunca van a lograr ese objetivo. Ahora, la pregunta que me hacen, ¿cuánto se debe de ahorrar? Algunas personas dicen, pues hay que ahorrar el 10%. 10% para imprevistos, 10% para lo que quiera en el futuro, 10% para libertad financiera, pues ¿de qué voy a vivir? Parece imposible. Pero cuando nosotros entramos en el presupuesto a vigilar todos nuestros gastos, nos damos cuenta que hay muchas cosas que podemos ahorrar. Pero sin embargo, hago énfasis, no necesariamente tiene que ser esta fórmula. Esta fórmula puede variar en su cantidad, puede ser menor, pero no importa cuál sea la cantidad, no importa. Lo importante es ir formando el hábito. Y entonces, como si tuvieran ustedes sus frascos, como se ve en la imagen, ustedes van poniendo sus ahorros para cada cosa. Pero se requiere de disciplina. Recordemos la enseñanza de Salomón que dijo, los pensamientos, o sea, la forma de pensar del diligente, del que piensa en estas cosas de las que estoy hablando, ciertamente tienden a la abundancia. Mas todo el que se apresura alocadamente porque quiera gastar en cosas que no necesita, de cierto va a la pobreza. ¿Por qué? Porque vivirá al día. Ahora, los conceptos teóricos que les doy son solo herramientas. Las herramientas como tales no pueden hacer nada por nosotros. Yo puedo tener aquí en mi casa las mejores herramientas, pero la gran tarea es utilizarlas para alcanzar los objetivos que nos propongamos. Y entonces regreso al valor de la puntualidad. Este valor se verá reflejado en la forma en que tomen decisiones desde los dos valores anteriores, la responsabilidad y el compromiso. La responsabilidad al valorar su esfuerzo laboral, es decir, al ingreso que tienen, en función al respeto que tienen por sí mismos, por el tiempo de vida que ustedes dan a cambio de eso. El compromiso al tomar control de su dinero, porque sin ello no será posible pagarse a sí mismos puntualmente. Porque así como cumplir con los compromisos de pago establecidos con tiendas departamentales, con la tarjeta de crédito o con proveedores, si alguien tiene un negocio, se refleja en ello un sentido de deber y confiabilidad. De la misma manera, el pago puntual a sí mismo genera confianza personal, fortalece la autoestima, el carácter y genera sentimientos satisfactorios que se vuelven un círculo virtuoso que nos motivan a volverlo a hacer en nuestro próximo ingreso y así sucesivamente. Y quiero concluir con esto. Imaginen a Dios como si estuviera parado ante ustedes y les dijera, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres vivir? Todo está disponible para ti. Y cualquier cosa que dijeras, esto seguramente es lo que te respondería. Te he dado una mente maravillosa para que a través del trabajo productivo logres lo que quieras. Solo asegúrate de hacer un gran trabajo.
de administrar correctamente el fruto que obtienes a cambio de él. Y tendrás la vida para la cual fuiste creado. Una vida que no tiene límites y que puede mejorar día con día. Y esa es la elección que cada uno de ustedes tiene ante sí. ¿Cómo ves, Obed? Genial. Yo creo que muchos en alguna etapa de nuestra vida necesitamos ese ABC, ¿sí? Ese ABC en el cual en algún momento, pues sí, se ganaba para gastar sin saber que el dinero es para varias cosas, entre ellas, muy importante, ahorrar. Pagarse a sí Ahorrar. mismo primero. Ah, sí, el concepto de pagarse a sí Pagarse mismo. a sí mismo primero. Antes que, pagarse a sí mismo primero. Claro. Estoy viendo y quiero saludar a las personas que sí, noche a noche de cada miércoles, nos apoyan compartiendo. Alejandra Herrera, saludos, gracias por siempre, Saúl Díaz Reynoso. Un fuerte abrazo, José Luis, agradezco mucho tus enseñanzas. Bueno, pues ellos y los que se van a ir integrando más tarde. Exactamente. Más tarde y mañana y pasado y los días siguientes. Sobre todo, perdón que te interrumpo, un saludo especial a la gente de Centroamérica, no más que a nuestro Y México, de ¿verdad? Venezuela. Y de Venezuela, que continuamente están ahí Exactamente. compartiendo ese material, viendo ese material. Toda América Latina, sí, recibimos comentarios de Ecuador, comentarios de Argentina, comentarios de Colombia, de Uruguay, de Paraguay, en fin. De repente yo veo algunas de las cápsulas que hacemos y, oye, tu cápsula se ha visto 10,000 veces. Yo digo, wow, qué bueno. Eso quiere decir que hay gente que está pasando esta información. Y eso es lo que debemos de hacer, pasar información a otros, porque aquí hay cosas valiosas. Y cuando explico todo esto y hago desgloses, es porque es cuando ahorrar, hace ahorrar. Pero cuando ya entiendo, es liberarme, liberarme de estrés, liberarme de deudas. Sí, sí, sí me interesa. Es pagarme a mí mismo primero. Sí, sí es importante que yo sea el primer lugar en todo lo que hago en mi vida. Es importante, es amarme a mí mismo. Entonces, este desglose de conceptos ayuda a que la gente comprenda el concepto que donde quiera vemos el ahorro, lo anuncian los bancos, pero no entendemos el fondo que esto tiene. Pero cuando lo comprendemos, este conocimiento nos ayuda a llevarlo a cabo. Así que muchas bendiciones para todos y nos vemos el próximo podcast. Y quiero dar un anuncio importante. En esas 2 semanas anteriores no tuvimos podcast por trabajo, por salidas. El podcast ya no lo haremos semanalmente, lo haremos quincenalmente por la misma razón, porque tengo viajes, porque tengo asuntos de trabajo también que atender y como dije en un principio, me gusta preparar a fondo, me gusta no llenar el tiempo, sino dar información valiosa. Entonces, nuestro podcast será cada 15 días y seguiremos metiendo cápsulas con enseñanzas valiosas para todos ustedes. Gracias. Y felicidades otra vez, perdón, porque al inicio tal vez sí hubo un desperfecto técnico. Otra vez felicidades por los 7,000 aprendices de sabiduría que ya somos. Muchas 7,000 gracias. seguidores que tenemos ya. Muy bien, muchas felicidades y bendiciones para todos. Tú mereces